Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, algo que ha estado rondando por las redes sociales y que ha generado muchísima controversia. Vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a desentrañar una supuesta confesión impactante que Hande le habría hecho a Kerem y que involucra a su madre. Sí, lo que escucharon. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, esta supuesta bomba, este rumor que ha explotado en Internet, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan del contenido que creo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de todas las novedades, los chismorreos del mundo del espectáculo turco, los análisis de series y por supuesto, más salseo como este. No se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante, significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a lo que nos truje. Como les decía, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos esa relación que nos robó el corazón, ese romance que nació en la pantalla y que se materializó en la vida real. Eda y Serkan, Hande y Kerem, eran la pareja perfecta. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, nos regalaron momentos llenos de química y complicidad, y nos dejaron con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas han vuelto a encenderse, o al menos, eso es lo que muchos creen. En las últimas semanas han surgido rumores sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Algunos medios turcos han publicado fotos de ambos en los mismos lugares, aunque nunca juntos. Otros aseguran que se han estado enviando mensajes en secreto. Y por supuesto, las redes sociales han estallado con teorías y especulaciones. Pero lo que realmente ha incendiado todo es una supuesta confesión que Hande le habría hecho a Kerem, una confesión que involucra a su madre y que, según algunos, sería la clave para entender su separación. ¿De qué se trata esta confesión? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias. Según algunas fuentes, Hande le habría confesado a Kerem que su madre nunca aprobó su relación. Aparentemente la madre de Hande tenía ciertas reservas sobre Kerem, ya sea por su estilo de vida, su carrera o simplemente porque no lo veía como el hombre adecuado para su hija. Estas reservas, según los rumores, habrían ejercido una presión enorme sobre Hande, que se habría sentido dividida entre el amor que sentía por Kerem y el respeto que le debía a su madre. Imagínense la situación. Estás enamorada, feliz, viviendo un sueño. Pero de repente te enfrentas a la desaprobación de una de las personas más importantes de tu vida. Es un conflicto interno devastador, una lucha constante entre el corazón y la razón. Y si los rumores son ciertos, Hande habría tenido que lidiar con esta situación durante toda su relación con Kerem. Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Como saben, el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. No todo lo que se dice es verdad. Y muchas veces, los medios de comunicación exageran o incluso inventan historias para generar polémica y atraer audiencia. Por lo tanto, es importante tomar esta supuesta confesión con pinzas. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían darle credibilidad a la historia. Por ejemplo, es bien sabido que la madre de Hande era una persona muy importante en su vida. Hande siempre ha hablado de ella con mucho cariño y respeto, y siempre ha valorado su opinión. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que la desaprobación de su madre podría haber afectado su relación con Kerem. Además, algunos allegados a la pareja han confirmado que Hande y Kerem tuvieron problemas durante su relación. Si bien no han revelado los motivos exactos de la separación, sí han insinuado que hubo ciertas tensiones y desacuerdos que no pudieron superar. Esta información, aunque vaga, podría respaldar la teoría de la desaprobación materna. Pero volviendo a la supuesta confesión, ¿por qué Hande habría decidido revelarle esto a Kerem ahora? ¿Será que está buscando una reconciliación? ¿Será que quiere darle una explicación a su comportamiento? ¿O será simplemente que necesita desahogarse y liberarse de un peso que ha estado cargando durante mucho tiempo? Es imposible saberlo con certeza. Solo Hande y Kerem conocen la verdad detrás de esta historia. Y probablemente nunca la revelen por completo.
Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender lo que pudo haber sucedido. Si la confesión es cierta, podríamos estar ante una historia de amor complicada, una historia marcada por la presión familiar, las expectativas sociales y las decisiones difíciles. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces, las circunstancias externas pueden separarnos de las personas que amamos. Pero también podríamos estar ante una historia de superación, una historia de dos personas que a pesar de las adversidades, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la desaprobación de una madre. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin sigue generando interés y expectación. Y aunque su romance haya terminado, su historia sigue viva en el corazón de sus fans. Y hablando de fans, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la confesión es real? ¿Creen que Anne y Kerem podrían reconciliarse? ¿Qué consejo le darían a Anne si estuvieran en su lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores sobre una supuesta confesión impactante que Anne Ercel le habría hecho a Kerem Bürsin, involucrando la desaprobación de su madre hacia su relación. Analizamos la posible veracidad de la historia, las razones por las que Anne podría haber hecho esta confesión y las implicaciones que esto podría tener en su futuro. Recordamos que aunque los rumores son emocionantes, es importante mantener una perspectiva crítica y esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan la historia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Recuerden que el mundo del espectáculo es fascinante, pero también es importante tomarlo con un grano de sal. Lo importante es enfocarnos en las cosas positivas y disfrutar del trabajo de nuestros artistas favoritos. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre Anne y Kerem? ¿Tienen alguna otra sugerencia para el canal? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto. Bien, profundicemos un poco más en este intrincado laberinto de emociones, especulaciones y posibles verdades ocultas. Porque, seamos honestos, cuando hablamos de estrellas de la talla de Anne Ercel y Kerem Bürsin, no solo hablamos de dos individuos, sino de un fenómeno cultural. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, trascendió las fronteras de Turquía y se convirtió en un referente para millones de personas en todo el mundo. La química palpable entre Anne y Kerem durante la filmación de Sen Kalkam fue innegable. No era solo una actuación convincente, era algo más profundo, una conexión genuina que se filtraba a través de la pantalla y cautivaba a la audiencia. Los fans naturalmente se enamoraron de la idea de que Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, fueran algo más que amigos en la vida real. Y para deleite de todos, su deseo se hizo realidad. La confirmación de su romance desató una ola de alegría y entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos que celebraban su amor. Cada aparición pública de Anne y Kerem era un evento, cada interacción capturada por las cámaras era analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. La noticia de su separación fue un golpe duro para sus seguidores. Las razones oficiales nunca fueron claras, lo que alimentó aún más la especulación y los rumores. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de estilos de vida incompatibles. Pero ninguna de estas explicaciones parecía satisfactoria. Quedaba la sensación de que algo más se ocultaba detrás de la fachada de la ruptura amistosa. Y ahora, este nuevo rumor sobre la supuesta confesión de Anne a Kerem, involucrando la desaprobación de su madre, añade una nueva capa de complejidad a la historia. Si es cierto que la madre de Anne nunca aprobó la relación, esto podría explicar muchas cosas. Podría explicar la presión que Anne sintió durante todo el tiempo que estuvo con Kerem, la lucha interna entre seguir su corazón y complacer a su familia.
Podría explicar incluso la propia separación, como una decisión dolorosa pero necesaria para mantener la armonía familiar. Es importante recordar que en muchas culturas, la opinión de los padres es fundamental en las decisiones importantes de la vida, especialmente en lo que respecta al matrimonio y las relaciones sentimentales. La tradición y el respeto familiar suelen tener un peso mucho mayor que los deseos individuales. En este contexto, la desaprobación de la madre de Ande podría haber sido un obstáculo insuperable para la relación. Pero ¿por qué ahora Ande habría decidido revelar esta información a Kerem? ¿Qué la impulsó a abrir su corazón y confesar un secreto que había guardado durante tanto tiempo? Aquí es donde las teorías se multiplican y se entrelazan. Una posibilidad es que Ande se haya sentido culpable por no haber sido completamente sincera con Kerem durante su relación. Quizás ocultó la verdad para protegerlo, para evitarle el dolor de saber que no era del agrado de su madre. Pero con el tiempo, este secreto se convirtió en una carga demasiado pesada para llevar sola. Al revelarlo ahora, Ande podría estar buscando liberarse de esa carga, limpiar su conciencia y, de alguna manera, enmendar el pasado. Otra posibilidad es que Ande esté buscando una segunda oportunidad con Kerem. Tal vez con el tiempo y la distancia, se haya dado cuenta de que cometió un error al dejarlo ir. Quizás ahora, con la madurez que da el tiempo, se sienta capaz de enfrentar la desaprobación de su madre y luchar por el amor que siente por Kerem. Al confesarle la verdad, Ande podría estar enviando una señal, una invitación a reconsiderar su relación y a construir un futuro juntos. También es posible que Ande simplemente necesite desahogarse. La presión de ser una figura pública, de estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans, puede ser abrumadora. Encontrar a alguien en quien confiar, alguien que entienda su situación y la escuche sin juzgar, puede ser un alivio invaluable. Al confesarle la verdad a Kerem, Ande podría estar buscando apoyo emocional y comprensión. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que esta supuesta confesión ha reavivado el interés en la relación entre Ande y Kerem. Los fans están divididos, algunos esperan con ansias una reconciliación, mientras que otros se muestran escépticos y prefieren no hacerse ilusiones. Pero todos coinciden en que la historia de Ande y Kerem es una historia que sigue cautivando y emocionando. Es importante recordar que al final del día, solo Ande y Kerem conocen la verdad detrás de esta historia. Los rumores y las especulaciones son inevitables en el mundo del espectáculo, pero no siempre reflejan la realidad. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede, manteniendo siempre una perspectiva crítica y respetando la privacidad de los protagonistas. Y ahora, quiero volver a preguntarles a ustedes, mis queridos suscriptores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Qué consejo le darían a Ande si estuvieran en su lugar? Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlos aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar un debate interesante. Recuerden que el mundo del espectáculo es fascinante, pero también es importante tomarlo con un grano de sal. Lo importante es enfocarnos en las cosas positivas y disfrutar del trabajo de nuestros artistas favoritos. Y por supuesto, seguir apoyando a este canal para que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y chismorreos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto.